averiguar cuál es la plusvalía o valorización, se toma el precio antes de la decisión pública y el precio después de la decisión pública, y ahí está la valorización. ¿Cuál era el precio antes de la decisión pública en ese lote? Fácil, está en la escritura. Compraron el lote en 8.600 millones de pesos. Ese es el valor antes, base. ¿Cuál es el valor después de las decisiones públicas? El ministro de Transporte no negará que al hacerse efectivamente la doble calzada se valoriza el terreno, ¿o no? Eso lo dice la ley. Y el ministro de Hacienda no negará que al cambiar el uso efectivamente del suelo se valoriza el terreno, ¿o no? Eso lo dice la ley. Pues ¿en cuánto cambió el valor del terreno? Lo que nos dicen los mismos compradores en la zona franca es que el metro cuadrado vale 600.000 pesos. Si se le aplica al terreno que se vende, que no son los 328.000 metros, porque hay unas obras de urbanismo, sino que son 226.000 metros cuadrados de 82 lotes por 600.000 pesos, da, doctor Cristo, 135.000 millones de pesos. Es decir, que pasamos de 8.600 millones a 135.000 millones de pesos. ¿Qué produjo esa magia? La ilusión monetaria. Los billetes crearon hijos, se reproducen. Cocaína no hay. ¿Qué produce esa magia de enriquecimiento? Porque habríamos encontrado la fórmula del rey Midas. Volver 8.600 millones sin hacer nada, 135.000 millones. Pero lo que produce esa ganancia, esa riqueza, son unas decisiones públicas. Haber cambiado el uso del suelo, haberle hecho efectivamente la doble calzada, 2, haber convertido la zona industrial en zona franca, 3. Eso produce esa magia, pasa de 8.600 a 135.000 millones, mis hijos se han vuelto ricos. Y entonces viene el debate, que si eso ha pasado, ¿eso es legal? Entonces tendríamos que ir a la ley, señor presidente, tendríamos que leer la ley de ordenamiento territorial. ¿Qué dice la ley cuando pasa eso? Podrían no ser mis hijos, podrían ser cualquier particular dueño en ese terreno, le pasaría lo mismo. ¿Qué dice la ley cuando eso pasa? La ley de ordenamiento territorial que este Congreso aprobó dice 2 cosas. 1, cuando se cambia el uso del suelo es obligatorio que parte de ese suelo o en otro lugar se entregue para construir vivienda de interés social. Orden de la ley, cuando se firmó. Y segundo, el municipio, es decir, alcalde de Mosquera, consejo de Mosquera, cobra una parte de esa plusvalor en un impuesto que se llama plusvalía, que puede ir entre el 30 y el 50% del plusvalor. Cáceres ha dado una cifra, 193 millones consistentes en 50 y pico en efectivo y una estación de bombeo. Es la plusvalía, dice. Senador Petro, pero es que tengo la palabra ahora que termina el Polo Democrático. Tiene 5 minutos. 20 para las 12. Pues tiene 5 para que remate el Polo Democrático. Cáceres se equivoca. Cáceres ha leído una manera de medir la plusvalía solo por un solo hecho, el cambio de densidad. Ahí no aparece ni la carretera, ahí no aparece el cambio de uso, eso es lo grande. Entonces te has equivocado, la plusvalía no son 193 millones. La plusvalía, según mi cálculo, si tomamos la tasa más baja, el 30% del plusvalor, que es lo que resulta de restarle a 135.000 millones, lo que vale hoy el lote,
por lo que costó 8.600 millones, es decir, quedan 127.000 millones, 30%, la más barata, son 38.000 millones de pesos. Ese debería ser el impuesto llamado de plusvalía, cobrado a medida que se van vendiendo los lotecitos y que debería pasar al municipio de Mosquera y que comparado con 193 millones que dice Cáceres, pues significa que lo que se ha cobrado es una pichurria. Pregunta al alcalde de Mosquera, ¿han cobrado los 38.000 millones de pesos? Pregunta, la comunidad de Mosquera, que es la dueña del uso del suelo, por constitución, que se establece a través de sus representantes, el alcalde y el consejo, pero el dueño es la comunidad, la ciudadanía de Mosquera, saben que al hacerse la operación en ese lotecito, que yo digo son de mis hijos para no crear suspicacias, saben que podían haber ingresado a sus arcas municipales 38.000 millones de pesos, que en la medida en que se iba vendiendo los lotes, mis hijos tenían que irle pasando al presupuesto municipal. ¿Cuánto es el presupuesto municipal de Mosquera? 40.000 millones. Es decir, es todo el presupuesto de inversiones de Mosquera. ¿Cuántas escuelitas, como dice el presidente? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta vivienda de interés social? ¿Cuánto alcantarillado para una de las regiones más pobres que tiene la sabana de Bogotá, mayoría de población estrato 1 y 2? ¿Por qué no se cobró? Si la ley lo ordena, no una ley hipotética. El sueño, señor ministro de Transporte, en esa región no es la doble calzada, es que la gente tenga con qué comer y prospere, la gente habitante de la región. Y entonces yo me hago esa pregunta, si esa plata no ha ingresado, si ni siquiera hay un papel que ustedes me puedan mostrar en donde la alcaldía de Mosquera o su oficina de planeación o su consejo municipal esté exigiendo a los propietarios, dice la ley, en el momento de expedir licencia de construcción o en el momento de vender. Si ese papel no existe, es decir, no se tomó la decisión de cobrar el impuesto de plusvalía por todos los hechos generadores de plusvalor, de valorización del lote de mis hijos, generado por una serie de decisiones públicas, entonces ¿no están estafando a la comunidad de Mosquera, que es la dueña de ese uso del terreno? Me pregunto yo. ¿No están estafando los sueños, señor ministro del Transporte, de la gente que vive en Mosquera? Senador Petro. Voy a terminar. Pues eso es lo que ha pasado. El gran negocio resulta ser ilegal. El negocio de mis hijos resulta que no ha sido brillante, resulta que no ha sido una ganancia por lotería. Quizás lo de menos es que haya ido a reunirse con el ministro de Transporte uno de mis hijos. No, el pecado más grande, el corazón de este asunto es que el plusvalor, la ganancia desatada por la comunidad a través de cambiar el uso del suelo, no retornó a la comunidad, sino que se quedó en los propietarios. Alguien le regaló eso a los propietarios cuando la ley ordenaba lo contrario. Y según mi cálculo, ese regalo de la comunidad de Mosquera, engañada por sus autoridades, a los propietarios del lote, le hace mis hijos, es de 38.000 millones de pesos en la proporción en que sean propietarios. Ese es el negocio. Ahora, ¿lo podemos arreglar, señor presidente? Porque yo tendría dos opciones con mis hijos cuando me descubren eso. Oiga, es que 38.000 millones de pesos de la sociedad